Querido Jaime, también escucho tus opiniones, tus comentarios. Pues yo quisiera complementar lo que han dicho mi querido Fis y mi querido Paco. Yo coincido con el análisis que han hecho ambos. Y yo añadiría un elemento más para entender este rompecabezas, ¿no? Para hacer una composición de escena de lo que está pasando. Efectivamente, yo creo que lo que dice el maestro Paco Cruz tiene muchísimo que ver con la baja de Colombia como al país que era aliado incondicional de Washington, porque desde que llegó Gustavo Petro, Colombia le ha dado la espalda a su amo, Washington. Acuérdense que en muchos sentidos Colombia fue durante muchas décadas el niño consentido de Washington, el l'enfant chouchou. En muchos sentidos Colombia es el equivalente de Israel en Oriente Medio, pero en América Latina. Estados Unidos ha dado ayudas más que generosas a Colombia durante décadas. ¿Por qué? Porque Colombia ha sido precisamente un lugar estratégico, un lugar de contención frente a Venezuela, frente al avance de fuerzas democráticas de centro izquierda. Entonces yo coincido con Paco Cruz en este sentido. En muchos sentidos, yo creo que aunque no lo digan en voz alta, Ecuador podría ser la esperanza de Washington para ocupar el lugar de Colombia, para hacer el papel de contención que hacía Colombia en muchos sentidos, ¿no? Pero, y esto, si lo analizamos cuidadosamente, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos y Canadá tardaron tanto en condenar la invasión a la Embajada de México en Quito? ¿Por qué razón? ¿Es que acaso el presidente Biden no estaba bien informado? ¿El Departamento de Estado no estaba informado? Por Dios, tienen embajadores, ellos manejan información en tiempo real. A mí que no me vengan con este cuento de que el presidente Biden no estaba bien informado. No, por supuesto. Y Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio, tardó casi 48 horas en emitir un comunicado blandengue, ambiguo, en el que no condenaba abiertamente, y fue hasta que el presidente de México forzó la mano del presidente Biden y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que entonces ambos gobiernos se pronunciaron abiertamente. Esto te habla de esta ambigüedad con la que se sigue manejando Washington para tratar de evitar que el liderazgo de México en toda la región siga creciendo como ha crecido hasta ahora. El liderazgo de México bajo esta administración es innegable. Solamente hay que ver un poco lo que ocurrió en el seno de la Organización de Estados Americanos. Nadie se atrevió en la OEA, que vaya que es la OEA, a poner en entredicho lo que había declarado México, las imágenes, la defensa que hizo el presidente de México de lo que había ocurrido en su embajada en Quito. Así es que yo creo que es lamentable, realmente es muy triste que Estados Unidos y Canadá sigan jugando en este terreno de la ambigüedad, ¿no? Con lo cual, esto demuestra hasta qué punto realmente Estados Unidos, ya trátese de Joe Biden, trátese de Obama, trátese de Donald Trump, Estados Unidos siempre va a tener hacia México una relación bastante ambigua. ¿Por qué? Porque el que interesa a Estados Unidos, no solamente en México, sino en toda la región, es tener sus intereses bien asegurados, energéticos, inteligencia artificial, pero sobre todo quiere que estas naciones, como siempre ha ocurrido, sigan condenadas a ser naciones extractivistas. Bueno, pero yo creo que aquí estamos ahora mismo ante un lance político y estratégico del presidente que se ha atrevido a dos jugadas, una de ellas desde mi punto de vista es un tanto arriesgada. La más segura desde mi punto de vista es haber presentado ante la Corte Internacional de Justicia ante Ecuador. Como dice Paco, ¿por qué está tan tranquilo el presidente Novoa? Porque sabe que decida lo que decía la Corte Internacional de Justicia, pues él, vamos a ver cómo responde. Pero si ya tenemos el antecedente, por ejemplo, de Israel, que la Corte Internacional de Justicia, la Organización de Naciones Unidas, le han dicho de una y otra manera que termine y que ponga fin a ese genocidio en Gaza y Cisjordania, a Israel le vale un cacahuete.
Entonces vamos a ver hasta qué punto realmente Estados Unidos acompaña a Ecuador cuando la Corte Internacional de Justicia emita su pronunciamiento. Lo bueno es que va a durar este juicio y digamos que va a ser cualquier fallo, es muy posible que ocurra después del 2 de junio. Hay un segundo escenario que ese a mí se me hace, fue un lance un tanto más arriesgado el presidente, pero quizá era un lance obligado. Me refiero a la petición ante la Corte Internacional de Justicia y ante el secretario general de la ONU para que Ecuador sea expulsado de la Organización de Naciones Unidas. Y esto es algo que yo creo que va a ser tremendamente complicado. Miren, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Rusia decide invadir Ucrania, cuando lanza la ofensiva más brutal, más cruenta, Ucrania pidió a todos los países de la ONU sumarse a su petición para que Rusia dejara de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Conclusión, aún contando con el apoyo más o menos de Estados Unidos, no consiguió su objetivo Ucrania de expulsar o sacar a Rusia del Consejo Permanente de la ONU. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una organización de Naciones Unidas que ya está esclerotizada, que está prácticamente capturada por Estados Unidos, por Rusia, China, francamente este edificio vetusto de la ONU ya no está haciendo nada. A mí me gustó por eso muchísimo el discurso de Alicia Bárcena cuando anunció precisamente las acciones que iba a presentar México ante la Corte Internacional de Justicia, porque dijo Alicia Bárcena: nunca como hoy estamos enfrentando una crisis del multilateralismo tan grave. Y esto es muy cierto. Y precisamente en este contexto de crisis multilateral va a ser muy difícil que realmente metan en cintura a Ecuador con una penalización ejemplar. Vamos a ver si la Corte Internacional, que puede ser un órgano, una entidad más independiente, lo consigue. Pero yo mucho me temo que en el seno de la ONU no va a ocurrir. Así es que yo creo que de lo que a mí me sigue llamando poderosamente la atención, como al maestro Paco Cruz, la tranquilidad del presidente Noboa. ¿Qué sabe Noboa que no sabemos nosotros? Y yo creo, para ponerlo en términos muy llanos, el presidente Noboa es hijo putativo de Estados Unidos. O sea, nos guste o no. Nació en Estados Unidos, es un país realmente es un país que en las últimas décadas, sobre todo en la última década, vio crecer el floreciente negocio de exportación de migrantes a Estados Unidos. Hace apenas 10 años ya era más fácil que te consideran un crédito para viajar, para pagarle al coyote, que para comprar un refrigerador o una televisión. Era más fácil, la banca te daba un crédito como ecuatoriano para pagarle al coyote antes que darte un crédito para comprar una tierra, un refrigerador, una máquina de coser. Así estaban las cosas en Ecuador. La gente pues realmente vive en condiciones muy precarias, la economía no ha crecido, estamos viendo el ambiente de ebullición en estos momentos. Ecuador vive un ambiente muy volátil en el terreno político, pero no sabemos cuál sea la palanca de Noboa. ¿A qué fue Noboa a Miami? ¿Qué es lo que está negociando? ¿Cuáles son los contactos de Noboa con los grupos de cabilderos de Washington? Vamos a ver. Pero en cualquier caso, yo creo que va a ser clave lo que decide la Corte Internacional y si acaso Ecuador cumple o no con esas sanciones. Y si Estados Unidos de alguna manera apoya a México para que Ecuador cumpla. Ya lo sabe, en el caso del Fisgón, @Fisgón Monero en X, antes Twitter, busque sus cartones en los medios, además de Chamuco TV, la revista. Mi querido Fisgón, no sé si quieres terminar con algún otro comentario, alguna otra opinión.